Les bendiga, mis amados hermanos. Como siempre, un gusto verles a todos, realmente. Hoy vamos a ver una parábola en donde el Señor siempre trata con nosotros respecto a esta parábola. Una parábola, como todas las demás, bien conocida, la parábola del Hijo Pródigo. Tema 16, pero antes el Señor puso esta pregunta para que se las haga, ¿verdad? ¿Quiénes recuerdan el tema del miércoles pasado? A ver, levante la mano el que lo recuerda. ¿Verdad que no muchos? Esa es la importancia. Yo les digo, los miércoles pues es más enseñanza y estudio, pues también los domingos, pero aquí es más así como estudio bíblico, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Entonces, recuerde, yo siempre les pido que si no anoten algún pasaje, algo que el Señor les va a hablar en lo específico, anótenlo en su celular obviamente en silencio, y recuerde esas cosas porque el Señor siempre va a estar sobre esa enseñanza. Algo quiere tocar en sus vidas, mejorar, bendecir en su vida, corregir, redarguir. Así que, fíjense, la parábola que vimos, es el tema el del miércoles pasado, es la parábola de los convidados a las bodas. Y ya más o menos se les va prendiendo la lamparita, ¿verdad? Hablamos de la torre, ¿de qué? De Babel. Bien, pues ahí está. La torre habíamos dicho, vamos a hacer un pequeño repaso, el Señor me lo pide. La torre que significa en la Biblia, ¿qué significa torre en la Biblia? Fortaleza, ¿recuerdan? Fortalezas. La torre representa o simboliza fortaleza. Y vimos que en esos tiempos, en los tiempos post-diluvio, los hombres se reprodujeron, se multiplicaron, ¿verdad? Y agarraron de vuelta, ¿qué? Fuerza, vieron que Dios los creó, que los grupos se multiplican y esos grupos agarran fuerza. La fuerza está en la unidad. Y ellos se dieron cuenta, híjole, mira qué fuerza tenemos. Ya no necesitamos a ese Dios que nos salvó a nuestro tatarabuelo Noé del diluvio. Pero esta fortaleza del mundo a la cual siempre el diablo nos tienta y nos seduce y nos desvía, queda siempre en una ilusión. ¿Recuerdan que vimos que la ilusión de la Torre de Babel, de querer seguir y proseguir y encontrar fortalezas en este mundo? Esas fortalezas dijimos que son una ilusión porque no duran. Son propensos ¿a qué? A debilitarse. ¿Por qué? Porque se basan en la fuerza del hombre, del ser humano. Y con el paso del tiempo, los hombres se envejecen, ¿verdad que sí? Todo lo que ellos construyen se debilita y se corroe, se corrompe. Los hombres, hablando en forma genérica, hombres y mujeres, pues envejecemos, enfermamos y nos morimos. Ese es el ciclo de vida, dijimos. En eso el Señor dice, no basen su fortaleza en esto, no tiene caso. ¿Recuerdan el Salmo 90, Salmo de Moisés? Dice en el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar, ¿qué cosa? Nuestros días. Que traigamos al corazón sabiduría. Contar nuestros días en la tierra. Dijimos que era comparable a cuando los presos contaban sus días, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para salir, para aferrarse a la esperanza de su libertad en algún momento futuro. Y se lo voy a leer en la traducción viviente. Dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida. ¿Vieron que cuando estábamos en el mundo, siempre cuando mencionábamos a la muerte, ¿qué decíamos? ¿Toco qué? Qué supersticiones, ¿verdad? Como si fuese que tocando madera ahuyento a la muerte. No. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría, para que nuestra fortaleza no esté en esa brevedad.
Entender la brevedad de esta vida es ser sabio, sinónimo de sabiduría, para no vivir afanados en las cosas que se debilitan, se corrompen y desaparecen de este mundo. Recordemos bien, porque el Señor siempre insiste en que nuestra fortaleza no está en este mundo. Y por eso dice en la parábola en Lucas 14, no te sientes en el primer lugar. No andes persiguiendo la torre de Babel. ¿Detecta eso en su vida o en la vida de algún familiar? Chéquelo. Es un mal común. Por eso la palabra de Dios nos dice, no te sientes en el primer lugar, no te amoldes a lo que este mundo te ofrece, torres de Babeles. No entres en la pelea, en la lucha de poder por ese primer asiento. No lo hagas. No pierdas tu tiempo porque es breve. Si entras en este juego de poderes, de fortalezas breves, siempre va a llegar otro mejor que tú y te va a desplazar y vas a ser humillado. Muchos van construyendo esa torre de Babel para después darse cuenta de que ni la pueden terminar, o viene otro y se las destruye. Nuestros mismos hijos nos destruyen las torres, lo poco que construimos a veces. Cuando llegamos a la cima de la torre de Babel, siempre vamos a darnos cuenta que estamos vacíos. Vacíos de la vida eterna que Dios nos promete. Porque seguimos viendo a la brevedad de esta vida y poniendo la fuerza en esta brevedad. Decía un gran hombre que triunfó mucho en esta vida. Y en la vejez, ya en los últimos, sí se hizo cristiano. Bueno, siempre fue cristiano, ¿verdad? Pero se afianzó en la fe y dijo una palabra tan célebre. Está en inglés porque él era estadounidense, pero dice, más o menos dice así la traducción. Dice, llegué a la cima del mundo, a la cima de la montaña, del Everest. Y cuando llegué ahí, no encontré nada. Estaba vacío. Y es una increíble cosa porque todo el mundo apuntaba a él. Ay, el gran triunfador. Ay, me gustaría ser como él, que está lleno de fama, de dinero, de riquezas, de toda gente que lo quiere. Porque era muy querido esta persona, ¿no? Ya falleció, se fue con el Señor, obviamente. Pero eso dice que encontró cuando no era cristiano verdadero. Llegó a la cima del mundo y lo que encontró ahí, él se sorprendió porque no había nada. No seamos como él. No tenemos por qué serlo, ¿verdad? Viviendo para alcanzar la cima de la torre de Babel, pierden sus vidas. Pierden lo más preciado que Dios nos dio, la vida misma. Se pierde todo lo que Dios nos da y nos ofrece por gracia. Recordemos, jamás la paz de Cristo va a llegar persiguiendo la torre de Babel. Nunca, Nunca la van a encontrar ahí. Es que hay muchas iglesias que dicen que está bien, que Dios nos dio todo para disfrutar. Bueno, sí, eso es verdad, amén. Pero persiguiendo la torre de Babel como cosa principal, no. Dios se va a dar cuenta si mi fortaleza está en la torre de Babel o en Él. ¿Sí va a diferenciar eso en mi corazón? ¿Cuántos piensan que sí? Amén. Es que es claro que Él dice que ve mi corazón. Él no puede ser burlado. No nos vayamos por esos falsos predicadores que están todo el tiempo, los escucho y los veo, por todos lados pululan. Nomás tratando de decir, confía en ti mismo, sigue construyendo esa torre de Babel y verás que todo el mundo te aplaudirá. La vanagloria de la vida, dice, ¿no? La Biblia. No busquemos, recuerde eso, no busquemos las perlas de Dios en el basurero del mundo. No lo busque. ¿Cómo honramos a Dios? Recuerda, ve y siéntate ¿en dónde? En el último lugar. Lucas 14:10. Ay, pues eso qué honra le trae. Él quiere que yo me humille, que viva como un pobre sin hacer nada. Y no interprete mal la palabra de Dios. Dios quiere que nos humillemos de corazón.
para que Él pueda encontrar a alguien que pueda exaltar en esa vida, en esta vida. Ser usado para la gloria de Dios, para el reino de Dios, no para la Torre de Babel. ¿Sí entiende? Y voy a cerrar el resumen de lo que vimos la semana pasada con Filipenses 2:3. Filipenses 2:3, en la traducción viviente, dice: no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Se dan cuenta que va totalmente en contra de lo que el mundo nos quiere vender? Va totalmente en contra. Por eso cuando escucha un predicador aquí diciéndose: saca el campeón que hay en ti, ¿usted qué tiene que hacer? Levantarse, orar por la gente e irse. No se quede ahí escuchando basura espiritual. No se quede ahí. Yo les suplico que no hagan eso. Versículo 4 dice ahí: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y esto tiene que ver con el tema y la parábola de hoy, del hijo pródigo. Y concluye Filipenses 2:5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Simple. ¿Qué actitud tuvo Cristo? Ay, pero yo no sé, yo no viví hace 2000 años. Ahí tienen los evangelios. Ahí tienen las cartas paulinas. Ahí tienen las cartas de los apóstoles. Ahí tiene, porque los profetas en el Antiguo Testamento también hablaron de él, dice el Señor. Ahí tiene la Biblia, la palabra inspirada por el único Dios santo y todopoderoso. En ese Dios pongamos nuestras fortalezas. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, si siguen que no recordando, Dios me va a hacer poniendo estos resúmenes, se me hace. Bueno, ahora entramos en lleno en el tema de hoy. Tema 16, la parábola del hijo pródigo. Y dijimos que tiene que ver con procurar interesarse por los demás y no solamente nuestros propios intereses. Y tiene mucho que ver con esta parábola del hijo pródigo. Vayamos ahí a Lucas capítulo 15, versículo 11 empieza. La parábola del hijo pródigo. Y dice así la palabra de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Fíjense que para la cultura judía era lo peor de lo peor, ¿no? Animales inmundos, o sea. Y para todos es difícil. ¿Sabe por qué? Porque los cerdos no son como dóciles como las ovejas. O sea, que hay... no vino, hermano. Pero sí, o sea, se puede pensar y ponerse uno en el punto de aquí, del hijo pródigo, ¿verdad? Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Cuántos tuvieron tanta hambre como para ver comer a un perro callejero, por ejemplo, y desear comer lo que el perro estaba comiendo? A ver, levante la mano. Tengo dudas, a ver si hay alguien. Quizás sí, ¿no? Yo recuerdo cuando mi padre, mi abuelo especialmente, me decía que no tenía, durante días, semanas no comía porque no había nada que comer. No había nada, era el periodo de la guerra, murieron millones de personas ahí en Corea. Y no, había hambruna tremenda, o sea, no había nada que comer. Sí, mi papá siempre se jacta que cuando era niño pues comía serpiente, lo que se le cruzara, ¿verdad? Sapos, ranas, lagartijas, hormigas, dice que también. Saltamontes eran un manjar, decía siempre. Y etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que se moviera y le generara proteínas, él se lo ponía en la boca, lo cocía y se lo ponía en la boca. Y eso no es que mi abuela le daba eso,
sino que no había nada de comer. Entonces él lo buscaba, ¿en dónde? Pues en el campo. Se metía y lo que buscara, ¿verdad? Entonces uno ve cuánta hambre hay que tener para añorar lo que come un animal. Y decir, ay, híjole, qué rico está eso. Ya me lo quiero comer. Y estar ahí peleándose con el cerdo o el perro. Ah, esto es mío. Man. ¿No? ¿Verdad que no? Fíjense qué gracia del Señor, ¿verdad? Nadie de aquí vivió eso. Nadie vivimos eso. Pero aquí estaba el hijo pródigo viviendo eso, exactamente eso. Y volviendo en sí, y deseaba llenar sus vientres de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni eso podía comer. Y volviendo en sí, entrando en razón, como decir, híjole, ¿qué estoy haciendo? Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Para que sepan que no hay que ser el más gordito, ¿verdad? A ese lo agarraron, al becerro gordo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, el hijo pródigo, ¿no?, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y sigue el becerro gordo siendo el punto de... Él entonces le dijo, el padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermosa, ¿verdad? Esta historia, por más que usted la vuelva a leer, como padre nacen lágrimas, ¿verdad que sí? Estas son cosas, uno puede ver reflejado el corazón de Dios manifestándose en esta parábola, ¿verdad? En Lucas capítulo 15, como leímos, aparecen 3 parábolas. Todo es un largo capítulo 15, y todo el capítulo son 3 parábolas. Todo. Y el tema es el amor y la misericordia de Dios. Por eso cuando el hermano Abraham dijo al principio, ¿no?, el versículo que citó, que habló de la misericordia, pues dije, sin duda el Señor habla a una sola voz, ¿verdad? Por eso a esta trilogía de Lucas capítulo 15 se les denomina tradicionalmente las parábolas de la misericordia. ¿Parábolas de qué? De la misericordia. ¿Quiere buscar cuán misericordioso es nuestro Dios? Evangelio de Lucas capítulo 15. Vaya ahí, cuando se ande perdido, que el diablo dice que no nos merecemos nada del Señor. Vaya al capítulo 15 de Lucas y lea todos los 3 parábolas. Ahora bien,
¿Qué significa la parábola misericordia? El término misericordia en hebreo, en el Antiguo Testamento, rehamim, que significa vísceras. Las vísceras, ¿verdad? Como las entrañas, el intestino grueso, delgado, todo lo que tenemos dentro, el estómago, todas las vísceras, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué misericordia significa vísceras? En sentido figurado, expresa un sentimiento ¿qué? Íntimo, muy dentro nuestro, como están las vísceras, ¿no? Muy profundo, ¿de qué? De amor, que liga a dos personas. Así dice la definición en el Strong. ¿Liga cuántas? Dos personas. La misericordia así está íntimamente relacionada con ¿qué cosa? Con el amor. Van de la mano, amor y misericordia. Y se manifiesta o se puede activar la misericordia solamente que, dijimos, en una relación. Y para una relación se necesitan pues dos personas. El segundo término que aparece en el Antiguo Testamento, en el hebreo de misericordia, es Gesed. Gesed, que es sinónimo, claro, de la anterior palabra, ¿verdad? Rehamim, vísceras, ¿no? Pero agrega otros significados y así dice, Gesed dice lealtad amorosa, bondad constante, fidelidad inquebrantable. Está perfecto, ¿verdad? Hermoso, ¿no? Hermoso lo que encierra el significado de la palabra misericordia. Repito, lealtad amorosa, bondad constante y fidelidad inquebrantable. ¿Cuántos quieren experimentar este tipo de misericordia? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Amén. Amén, ¿verdad? Es natural que todos deseemos que experimentar esta misericordia. Muchas veces la buscamos en personas. ¿Y qué pasa cuando la buscamos en personas, este tipo de misericordia? Nos decepcionan una y otra vez. Incluso nuestros familiares más cercanos. No hay misericordia. Yo veo muchas veces en las congregaciones que me ha tocado estar, que veo que tienen más dinero los hijos y menos misericordiosos son con sus padres. Allá en Mesa Colorada va a venir el pastor a predicar el 27 para que estén orando, nuestro amigo José Luis. Es una colonia muy humilde, igual que acá, ¿verdad? Pero ahí hay mucha drogadicción, mucha prostitución también. Jóvenes, íbamos ahí y luego sabíamos que nos decían, esa casa ahí trabajan de eso. Y íbamos, eran jovencitas de 10 y tantos años. Se me partía el corazón ver gente tan joven así. Y vemos que la gente que va a la iglesia, por ejemplo, en esa supe un par de casos que, en serio, bien humildes los hijos, pero lo que trabajaban, ¿qué hacían? Iban con sus padres a ayudarles. Yo la verdad decía, híjole. Y me tocaba en la otra congregación que había hijos que eran licenciados y que trabajaban en no sé qué, y de sus padres ni se acordaban. No, pues ellos que se arreglen. No hay misericordia. Por eso cuando la buscamos en personas, la Biblia nos dice incluso en nuestros familiares, no confiemos en eso. No busquemos ahí misericordia. Esa misericordia solo puede ser experimentada en una relación única y personal, que ¿con quién? Con la persona divina de nuestro Dios y Padre Celestial. La única persona que nos puede brindar ese tipo de misericordia, lealtad amorosa, bondad constante y fidelidad inquebrantable. Habrá personas que han manifestado este tipo de misericordias. Dirá, no, yo conozco gente yo también soy muy misericordioso. Pero si lo checa es siempre a cuentagotas. Es arriba y a veces de malas, de buenas y de malas. No de la manera tan grande y constante, fiel, como es la misericordia de nuestro Señor, ¿verdad?
En la primera de las 3 parábolas de la misericordia, ahí en Lucas capítulo 15, la parábola de la oveja perdida que ya vimos, el Señor manifiesta su corazón y lo exhibe de esta manera. Lucas 15, 6, a mitad del versículo dice: gozaos conmigo, alegraos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En la segunda parábola de la misericordia, la de la moneda perdida, ahí mismo en Lucas 15, versículo 9, a la mitad dice: gozaos conmigo, dice el Señor, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Por cuántos? Por un pecador. Está hablando en forma personal, por eso es uno. No está hablando de cantidades, está hablando de uno. Hay alegría profunda en el corazón de Dios y en todo el reino celestial. O sea, todos los ángeles se alegran junto a Dios por ese pecador que se arrepiente. Cuando usted vino, recuerde, al conocimiento del Evangelio y se arrepintió de sus pecados, hubo gozo en el corazón de Dios. Imagínese eso. Le di gozo. Alegré al Dios, creador de los cielos y la tierra. Y junto a Él, todos sus ángeles. ¡Wow! ¡Qué gran logro!, ¿verdad? Es un gran logro. Yo me imagino a Miguel alegrado por... ¡Ay, mira este mal, por fin le cayó el 20! ¡Ay, yo por mí lo hubiese hecho chicharrón, pero... ¡Ay, nuestro Dios sí que es bueno! Y yo me alegro con mi Dios y... ¡Ay, Gabriel, tú también alégrate! Sí, también me alegro. Yo me imagino que están todos ahí alegres, saltando. Me imagino a Dios saltando, danzando de alegría. Yo sé que Él no tiene cuerpo, pero ese corazón danzante, ¿verdad? Por verme a mí o a ustedes cuando entraron al arrepentimiento genuino. Cuando estaba desviado de la fe, después de haber conocido de las bondades de Dios, pero cuando uno recapacita, ¿verdad? Y se halla falto delante de Dios y dice: híjole, no, estoy mal. Confieso mis pecados delante del Señor, ¿verdad? Entra ahí al lugar secreto de ahí y le dice: Señor, perdóname, otra vez te he decepcionado. Hay gozo del Señor otra vez. Él le saca una sonrisa al Señor. Dice: sí, hijo, ven. Cuando la maldad que usted hizo, que yo hice, nos carcomían el alma, ¿se acuerda? Ay, la conciencia. Y decidimos humillarnos ante Dios. Decimos: no. La palabra de Dios dice así. Yo debo de hacerlo aunque ahora me cueste, aunque mi carne ahora me lleve para el otro lado. Y ya no endurezco mi corazón. Y le clamo al Señor misericordia. Señor, sé misericordioso, perdóname otra vez. Otra vez he tropezado con la misma piedra. Hay un pecador verdaderamente arrepentido y hay un Dios verdaderamente alegre. Eso es lo que a veces no entendemos. No entendemos que Él se alegra tanto por esta alegría de ver a ese hijo pródigo regresando hacia Él. No, pero si a la segunda que Él haga eso, yo ya quiero ver a Dios haciéndole eso, ¿verdad? No, lo agarra de los pelos. Ven para aquí, mocoso. Y ya lo agarra de los pelos y le pone ahí unas buenas, ¿verdad? No, esos somos nosotros quizás, pero nuestro Dios no es así. 70 veces 7, aunque el hijo pródigo se iría con su parte de la herencia, que ya se lo perdió. Otra vez te doy, mi hijo, gracias, ahí te va. Y otra vez arma su maleta y se va el hijo pródigo. Y otra vez se muere de hambre y otra vez le cae el 20, entra en razón y vuelve al padre. ¿Y qué cree? El padre otra vez le recibe con alegría.
Es increíble. Esta misericordia, ¿en dónde la hemos visto? Es una misericordia de esas que dice uno, híjole, este Dios sí vale la pena ser adorado. Este Dios sí vale la pena ser amado. El gozo explota en los cielos, de esa manera, explota por los cielos, ¿verdad? Como diciendo, explota de gozo el Señor, explotan los ángeles de Dios. Ese es el deseo del Dios vivo. ¿Qué quiere todo padre? ¿Qué queremos como padres de nuestros hijos? Sino que nuestro hijo enderece sus caminos, ¿verdad que sí? Y sea sabio en todas las decisiones que él tome en su vida. Eso es lo que queremos, es todo. No queremos ni siquiera que me dé, ¿verdad? El domingo, ¿verdad? ¿Verdad que no? No, queremos que enderezca su vida. Por eso el clamor de nuestro Abba Padre es igual, desde lo más profundo de su corazón, ¿verdad? Él dice, oh hombre, Miqueas 6:8, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer misericordia, hacer justicia, y amar misericordia. Hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Parece simple, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos endurecido nuestro corazón ante su palabra, ante su ruego, ante su súplica, y le hemos dado la espalda? Como aquel hijo pródigo. Mis hermanos, Él nos ha declarado lo que es bueno ya y lo que espera de nosotros, como hijos de Él, ¿verdad? Como hijos que hemos entendido de su misericordia recibida. Él dice, haga la justicia inmerecida que yo te entregué a ti. ¿Cuál justicia? Inmerecida. No, Él no se merece justicia. No. ¿Qué justicia recibiste? A ver, dígalo. Inmerecida, ¿verdad? ¿Qué justicia tiene que dar? Inmerecida. O sea, es difícil. Yo entiendo que la teoría ya la sabemos, ¿no? Aquí está la teoría. Pero qué difícil es hacer la práctica de esto, ¿verdad que sí? Porque cuando vemos esa injusticia, ¿verdad?, que nos hacen, lo primero que nace es, ¿qué? No, pues sí, el Dios de ira, ¿verdad? No, el celo de Dios. Y con la excusa de ese celo de Dios, partimos a diestra y siniestra, diciendo hacer la justicia de Dios. Pero bien, por eso Él lo dice, hacer justicia y amar, ¿qué? Misericordia. No, espérame, sí, eso puede ser justo, pero ¿eso es misericordioso? Como yo te amé en misericordia. Y ahí va a entrar la razón. Y va a decir, no, la conciencia, híjole, no. Yo recibí una misericordia inmerecida y yo ahora estoy tratando ya está medio muerto la persona y ya no me lo quiero ya decapitar, ¿verdad? No, humíllate ante tu Dios, humíllate ante la palabra de Dios y haz misericordia. Entra en su misericordia para hacer su justicia misericordiosamente. Eso no es lo mismo que cuando hablamos primero entrar en una relación basada en el amor y la misericordia que Dios nos ha entregado. Cuando dicen, te ha amado con amor eterno. ¿Y qué sería? El primer y grande mandamiento. Así como Él me ha amado, tratar de amarlo también. ¿Y el segundo qué era? ¿Se acuerdan del segundo mandamiento que tiene que ver con el primero? Pues claro, amar al prójimo. Segundo es entrar en las relaciones personales que estamos involucrados todos, porque tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos compañeros de trabajo, tenemos gente que nos cruzamos en la calle. Tenemos familia en la carne y tenemos familia espiritual que aquí está presente. ¿Y cómo nos pide entrar en esa relación? Mostrando la misericordia y la humildad que Dios nos mostró primero. Esa es la única manera. Mostrar misericordia al prójimo. No es una obra a veces titánica, ¿verdad? Como dicen, algo súper vistoso.
¿no? O ni mucho menos algo que llame la atención de la gente, lo que pide el Señor. No nos está pidiendo eso. A veces la misericordia que mostramos a otros, sí es visible, sí es titánica, sí llama la atención. Yo recuerdo esa vez que eso me hizo llorar hasta por las orejas, porque esa persona había matado a su hijo y esa madre lo perdonó enfrente de todos. O sea, dejó que la justicia siguiera, ¿verdad? Pero ella lo perdonó ahí y le dijo: yo te perdono en el nombre de Jesús. Pero fue algo tremendo, ¿verdad? Y claro, se hizo eco por todos lados porque estaban en las cámaras y fue filmado. O sea, a veces la misericordia es algo que todo el mundo podemos ver, ¿verdad? Algo súper vistoso. Pero sí hay de esa misericordia, claro que sí. Pero como dirían hoy en día, no esa misericordia que se hace viral. Sí hay también. Sí, no todo es hipocresía, sí hay. Pero en general la misericordia de la que habla el Señor al prójimo es solapada, es oculta, no es vistosa, ni llama la atención de la gente. Y es que así quiere que el Señor estemos nosotros. ¿Cuánta misericordia anda mi amado hermano y hermana compartiendo en sus relaciones con el prójimo, sus relaciones personales? ¿Cuánta misericordia? ¿O tiene miedo que se acabe la misericordia y por eso no la comparte? ¿Verdad que no? O sea, hay gente, a ver si se me acaba. No. Que él reciba la suya, yo ya la recibí de Dios. No, hay gente así, y peor aún, Hay peor aún, todavía dicen, solo esos que sienten misericordia por sí mismos. ¿Reconoce a alguien así? Nomás se autocompadecen, sienten automisericordia. Ay, pobrecito de mí. Ay, yo soy el más sufrido. Ay, esos hermanos ni saben lo que yo he vivido. No, pues ni queremos saber. Ay, ¿por qué a mí solamente me pasan estas cosas? Esta es una frase normal, ¿verdad? En el mundo, ¿no? ¿Cuántas veces la hemos dicho? Sin querer queriendo, ¿verdad? Ay, ¿por qué solamente a mí estas dificultades? Ay, ¿por qué solo yo soy el que sufre más y peor? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? Ahorita que andamos en el mundo era ¿por qué yo? Y ahora que conocemos al Señor, ¿por qué yo, Señor? Peor. Mejor no sea cristiano porque le está echando la culpa a Dios. Debe de salir de esa automisericordia, de esa falsa misericordia. El Señor le está diciendo ahora que se deje de autocompadecer. Porque ya explicamos que la misericordia es entre ¿cuántas personas? 2. Y no cuenta usted en su misericordia. No puede ser, no es válido eso de, ay, yo soy bipolar, así que sí vale. Ay, yo tengo doble personalidad y por eso sí se justifica. No quiere engañarse a sí mismo, mucho menos a Dios va a poder. Mientras siga en esa autocompadecencia, autocompasión, en solamente ver por sus propios sufrimientos y problemas, que no dudo que sean reales. El problema es que si sigue con esa primero, al primero que le quiero demostrar misericordia es a mí mismo, porque Dios no ha tenido misericordia. Es que no ha entendido la misericordia de Dios. Nunca va a poder entrar en la única misericordia que rompe toda cadena de sufrimientos, que destruye toda depresión y que desaparece todo problema. Dios ya tuvo misericordia contigo, con usted. Ya tuvo misericordia, hermano. ¿Cuántos dicen amén? No esté esperando más misericordia, que sí se la va a dar el Señor, porque es continua. Él dijimos que es fiel, constante la misericordia de Dios, no mengua. Pero Dios ya le dio y le mostró misericordia. Ese es el principio. Por eso usted está escuchando hoy aquí un miércoles en la noche, aquí en la iglesia, la palabra de Dios, porque usted ya encontró misericordia. La automisericordia, mis hermanos,
La automisericordia tiene un trasfondo horrible, horrible. El diablo la promueve. ¿Qué es ese trasfondo feo? Que es tomar el lugar de Dios para tener misericordia de mí. ¿Quién tiene que tener misericordia de mí? Dios, ¿verdad? ¿Y por qué yo quiero tener misericordia de mí mismo? ¿Qué gano con eso? Estoy usurpando el lugar de Dios. El único que puede ofrecer misericordia es Dios a mi vida. Pero yo lo quito y digo, no, pobrecito de mí. Es pensar, como Dios no tiene misericordia de mí, Él no se interesa por esta ovejita perdida, por este dracma ahí tirado ahí en medio abajo de la cama. Él no se interesa por este hijo malgastador y desagradecido. Él no tiene misericordia de mí, no la va a tener. Pues entonces yo me tengo que autocompadecer de mí mismo. Porque si no, ¿quién va a compadecerse de mí? Ya deje ese autocompadecimiento. No es el lugar que Dios dispuso para sus hijos. Deja de ver el problema, tu problema personal, y comienza a ver al invisible, dice la palabra. La palabra nos dice, ve al invisible. Comienza a ver al Dios que te tuvo misericordia, que se alegra profundamente cuando te humillas ante su palabra y te vuelves a Él. Ese es el Dios que tenemos que encontrar todos los hijos. Y su palabra ciertamente nos susurra a nuestros oídos, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué nos susurra el Señor? Misericordia quiero y no sacrificio. No endurezcas tu corazón, mi amado hermano y hermana, frente a esta palabra. Esta palabra fue escrita hace miles de años en el libro de Oseas. Vayamos ahí al libro de Oseas. Oseas capítulo 6. Oseas 6, capítulo 6, versículo 1, en la Reina Valera. Usted sígame en su traducción ahí en su Biblia o aquí en pantalla, y dice así, versículo 1, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Este versículo 3 se lo voy a leer en la traducción viviente para que se entienda rápido. Dice así, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá. Tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. O sea, tan cierto como las cosas que sabemos que van a pasar, ¿verdad? Que vemos en la naturaleza. Vamos, por decir, el agua es mojada. Tan cierto como el agua es mojada, Él nos va a responder. Versículo 4. Seguimos en la Reina Valera. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como la luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios aquí en el libro de Oseas les estaba hablando a un pueblo de gente que pensaba que Dios se alegraba por la sangre ¿de qué? De los sacrificios de los bueyes, de las ovejas, de los carneros, que ellos sacrificaban, quemaban ahí en el altar, en el templo. Ellos pensaban que cada vez que hacían eso, Dios estaba con una sonrisa de oreja a oreja, diciendo, qué olor grato y agradable esa sangre que viene hasta mí. ¿Será cierto? Escuchemos cómo les habla el Señor
a esta clase de gente, vamos a decirlo, religiosa, ¿verdad? Que va por los sacrificios. Y les habla en Isaías, en otro profeta, el profeta Isaías, en el capítulo 1. Esta gente que creía que Dios se alegraba porque había sacrificios en el altar y mataban a todos los animalitos, no. Esta gente, ¿cómo era? En la parábola del hijo pródigo era como el hijo mayor. No mostraban ¿qué? Misericordia a ellos. Al contrario, cuando veían que su hermano menor volvió, regresó, y estaba todo así, que regresó sin nada, en vez de decir, mi hermano regresó, mostrar misericordia, ¿qué pasó? Se enojó, se ofendió. ¿Conoce gente así? Chéquelo. No mostraban en qué, como el hijo mayor. Esta gente no muestra en sus vidas el agradecimiento de haber recibido la misericordia del Padre. No hay. No se muestra. Al contrario, que se compadecen de ellos mismos siempre. Siempre el primero a que ellos deben demostrar misericordia es a ellos mismos. Vemos en Lucas, rápido, haga una marquita ahí antes de ir a Isaías 1. Vamos a ir a Lucas capítulo 15, versículo 28 en la traducción viviente. Y vamos a ver cómo reacciona el hermano mayor. Lucas 15, 28 dice, el hermano mayor cuando vio que estaban haciendo fiesta y el papá y toda la gente estaba bien alegre y contenta que el hijo volvió y mostraba misericordia y amor así, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Esta es la reacción de una persona que piensa que Dios se alegra por los sacrificios. Porque Él está sirviendo al Señor en la iglesia, porque Él es el único cristiano en su casa, porque Él, yo qué sé, sabe todos los pasajes de la Biblia, se sabe el Salmo 119 de memoria, yo qué sé. Piensa que Dios se agrada de eso, pero el Señor dice bien claro en qué Él se alegra y en qué Él le desagrada. Le desagrada esto justamente, esta actitud. A mí me ha tocado también, ahorita no estaba en los ejemplos, pero en una congregación que estaba, una persona se me enojó porque puse a predicar a otra persona antes que él. Y se enojó porque, mira, yo estoy aquí desde antes que él, haciéndote esto. Y ahora me acordé justamente leyendo este pasaje de ese hermano. Y se enojó. Y yo decía, pues es que no es así, hermano, ¿por qué se enoja? Es que, ¿por qué no? Ya me enojé. Y ya no se enojó y no vino. ¿Por qué? Porque no se le puso a predicar cuando él hizo esto y fue fiel en esto y tiene pues muchas estrellitas, ¿verdad? Pegadas aquí en la frente. Tremendo, ¿no? Ahora sí vayamos a Isaías 1, viendo ¿qué les responde el Señor a este tipo de personas como el hermano mayor? El subtítulo aquí en Isaías 1:10 dice, en la Reina Valera dice, llamamiento al arrepentimiento verdadero. ¿Se dan cuenta? Dios quiere un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, no algo así de labios para afuera. Pero se lo voy a leer Isaías 1 para que se entienda un poco mejor en la traducción viviente. Isaías 1:10, dice así, escuchen al Señor, líderes de Sodoma, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Aquí está hablando el Señor al pueblo de Judá, no a Sodoma y Gomorra, ¿no? Porque los compara en pecados con ellos. ¿Se da cuenta? Qué feo, ¿verdad? ¿Se imagina que usted está orando y de repente se le viene a la mente Sodoma y Gomorra? ¿Qué significa? Que Dios le está diciendo lo mismo.
Es que a mí me ha tocado eso. Me pasó una vez, bueno, ya tiene mucho tiempo que estaba tratando con pecados míos ocultos. Y yo me ponía ahora y siempre me recordaba Sodoma y Gomorra. Y decía, ay, ¿por qué? Diablo, apártate. Y el Señor, soy yo. ¿Por qué me dices diablo? Hasta que entendí, me cayó el 20 y bueno, sí, te pedí perdón, ¿verdad? Que el Señor siempre nos habla, ¿no? Hay que entender eso, ¿no? Bueno, sabemos que está hablando entonces con su pueblo, el pueblo de Israel. Versículo 11. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carnero y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. Ay, qué tremendo, ¿eh? Se escucha bien fuerte, ¿no? Yo la verdad digo, ay, si el Señor me diría esto, se me parte el corazón. Digo, híjole. Y también miedo, ¿verdad? El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, el día de descanso, o sea, el día de reunión, los días de fiesta, ¿verdad? Pascua, no sé, lo que celebramos en las iglesias y de sus días especiales de ayuno. Todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No los soporto. Cuando levanten sus manos para orar, no miraré. Cuando hagan muchas oraciones, no escucharé. Porque tienen las manos cubiertas con las sangres de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Arrepentirse de pecados. O sea, no nos presentemos ante Dios con mucha fanfarria y que no sé qué y que no sé cuánto. No, Él quiere primeramente que nos arrepintamos nuestros pecados. Quiten sus pecados de mi vista. ¿Y qué? Abandonen. Arrepentimiento es dar la media vuelta y cambiar el pensamiento totalmente. Abandonen sus caminos malvados. Yo estaba haciendo esto y me resultaba normal. Pues ya deja de hacerlo. Apesta, dice el Señor. Aprendan, versículo 17, aprendan a hacer el bien. El bien dice que hay que aprender a hacerlo, mis hermanos. No es algo que nos nace a nosotros hacer el bien. Ah, no, pero yo veo gente muy buena. Sí, yo también conozco a esa gente que no es cristiana. Pero ¿qué Dios les dio? Conciencia, ¿verdad? Dios los hizo a su imagen y semejanza y les dio conciencia, con conocimiento del bien y del mal significa. ¿Y hay mucha gente así? No, ya casi no hay. Había en la generación de nuestros abuelitos, tatarabuelitos, pero la situación del mundo con las redes sociales, el internet, la pornografía a un clic. Niños de 6 años, de la edad de mi hijo Darío, viendo pornografía. Adictos a la pornografía. Vean eso. Chequen bien lo que están viendo sus hijos. Porque la pornografía mata y destruye familias, mis hermanos. En serio, destruye familias. No es un juego, sino que está en juego su vida misma. Ay, no, yo soy cristiano. ¿Qué le hace una pestañeada ahí? Cuidado. Está jugando con fuego, mis hermanos. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. ¿Qué significa eso? Misericordia quiero. El amor viene en paquete de misericordia. Ay, no, yo te amo. Ay, que Dios te ama y yo te amo, hermano. Pues muestra misericordia. Versículo 18. Vengan ahora sí, me arrepentí de pecados, me humillé ante el Señor, confesé mis pecados
Y ahora sí, quiero aprender la justicia de Dios. Quiero empezar a vivir una vida nueva en Cristo. Ahora sí, vengan ahora. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. O sea, ese perdón de pecados que uno ya sabe que como cristiano, ya, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Decimos, ay, gracias, Señor. Eso se logra en el genuino y verdadero arrepentimiento que lleva a aprender del bien de Dios, de su justicia y a practicar la misericordia en el amor de Dios. Esa es la manera. Y el versículo 19 es la súplica del Señor. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. ¿Cuántos dicen amén? Palabra de Dios. ¿Duele la palabra de Dios a veces? Sí, duele. Duele, nuestra maldad duele. Pero ese cáncer de maldad que tenemos en nosotros debe ser extirpado, mis hermanos. Porque no podemos todos así cancerosos tratar de servir al Señor. No se puede. Pero si volvemos a Oseas capítulo 6, si me acompaña, ahí nos dice que el pueblo de Judá, tanto Judá como Efraín, que es Samaria, o sea, Israel, pues entendieron o no de esta misericordia que decía el Señor en Isaías capítulo 1 o en Lucas capítulo 15. ¿Entendió esa misericordia el pueblo de Israel? No, ¿verdad? No entendieron. Y eso es lo triste. Y esa tiene que quedar como algo que nosotros debemos de entender, porque nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel. Estamos en esta misma carne igual que ellos, tenemos un corazón duro igual que ellos. Oseas 6:7 dice en la Reina Valera, mas ellos, cual Adán, el padre de toda la especie humana, dice, traspasaron el pacto, y subraye, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Pecaron, me transgredieron, me abofetearon, dice el Señor. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque traspasaron el pacto. ¿Qué pacto? ¿De qué pacto estamos hablando? De lo que estaba hablando Isaías en el capítulo 1. Aceptar la misericordia de Dios. O sea, aceptar que su perdón. Entender que Él nos está ofreciendo primeramente el perdón de nuestros pecados. Él sabe que somos pecadores. No es que no sepa. Para ello, para aceptar el perdón y aceptar la misericordia de Dios, es necesario que saberse que pecador, transgresor de los mandamientos de Dios. Y eso requiere humillarse ante la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que nos muestra lo pecadores que somos. Y eso lleva ¿a qué? A un compungir de corazón, o sea, sentir arrepentimiento de todo pecado cometido. ¿Y ahora qué? Vivir en el amor del Señor. Amarle con todo corazón, como dice el primer mandamiento, pero ahora entendiendo por qué, por cuánto me amó el Señor. Cuando yo andaba perdido, como el hijo pródigo, Él me amó de esa manera. Y su misericordia estuvo siempre disponible hacia mí. Sus brazos como padre siempre estuvieron extendidos hacia mí. Nunca Él lo dijo, mira, de brazos cruzados esperando, mira, vas a ver, vas a venir aquí, te voy a dar. No es así. Es cuando yo entiendo esta relación, entro en esta relación de misericordia, es cuando ahora sí puedo compartir de esta misericordia de Dios. Hay muchos cristianos que no entendieron de cómo compartir la misericordia de Dios. Es justamente por esto. No han entendido todavía. Siempre, ¿cómo voy a dar la misericordia si yo soy el más pobrecito? Yo soy el que menos perdonó al Señor. Yo soy el peor de todos. O yo el que más mal me va. Ya hemos recibido la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que darnos cuenta que
Yo soy esa persona, yo soy ese hijo pródigo en donde Dios quiere manifestar su misericordia. Yo, primeramente, yo soy receptor de esa misericordia y de una misericordia que me lleva a esa vida eterna y que me trae a una relación íntima con este Dios de amor. Dios, ahora sí, como al pueblo de Israel, me exige. ¿Por qué? Porque hemos probado de los manjares de su misericordia. Me exige, me manda que muestre esa misericordia ¿a quién? A mi prójimo. Por eso el Señor Jesús dijo, el segundo mandamiento resume toda la ley. Toda la ley y los profetas están resueltos en este segundo mandamiento. Es porque hemos entendido que hemos recibido tan grande amor, tan grande misericordia que decimos, híjole, no me la acabo. Es tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia, que híjole, aunque Él no se merezca la misericordia, yo se la tengo que dar, porque sobreabunda. Por último, el amor y la misericordia de Dios es para nosotros, sí, pero para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, ¿verdad? Como hemos aprendido, ¿verdad que sí? Amén. Y disfrutemos de la relación que tenemos con este Dios que nos ha mostrado misericordia. No es, ¿para qué? Para que disfrutemos de los pecados que vivíamos en este mundo. Si se dan cuenta en lo que hemos visto, lo que a Dios le repugna era todo ese corazón hipócrita en donde decía, a Dios le voy a dar sangre de animalitos inocentes y yo voy a seguir a mi manera, a hacer lo que yo quiera. A la primera que, por ejemplo, estoy en una empresa, yo soy el jefe y viene una, ay, este reporte no lo puedo terminar, malito, te voy a echar la siguiente, así como te veas. Pues, obviamente esa no es la manera, ¿verdad que no? Viceversa, con un cliente, ¿no? Lo mismo. Con todos lo que nos ponga el Señor. En la parábola del hijo pródigo, él malgastó todo ¿en qué? En vicios y pecados, ¿sí o no? Todo lo malgastó, todo lo que tenía en este mundo. ¿Y qué pasó? Entró en razón. Dijo, híjole, qué vida tan horrible. No he logrado nada, ahora estoy muerto de hambre y voy a morir así. Pero en la casa del Padre hay todo eso. Voy a suplicar por misericordia. Él no entendía de la misericordia de Dios, pero sabía que había que volverse de todo pecado. ¿Por qué? Se dice la palabra que se volvió de esos pecados para regresar arrepentido ¿a quién? Al Padre. No se trajo a las rameras y a las prostitutas, ¿verdad? La fiesta, ¿verdad? Y vino bailando la fiesta ahí con la gente, ¿verdad? En comparsa, ¿verdad? Tirando cohetes. Y el Padre, qué bonito, ¿eh? El Padre se anotó ahí al trenecito. No, él volvió, dejó de el pecado a un lado, lo dejó. Eso es arrepentirse. Y apuntó a lo invisible, al Padre. En la traducción viviente, ahí dice en Lucas 15, 18, fíjese cómo dice esta traducción, me gustó, dice así, Lucas 15, 18, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre. Miren, vamos a ver que él lo decía, eso que él pensó, lo decía de corazón. ¿Por qué? Miren, cuando regresó a la casa del padre, dice, no sé por qué se cortó ahí, bueno, dice, Padre, ¿qué dice? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Pero el Padre antes que le había mostrado, misericordia, ¿verdad que sí? Lo abrazó, le dio, imagínense, pónganse en el lugar del hijo pródigo. Híjole, espérame, yo fui así, ya dijo, maten al becerro gordo, pobrecito, pero mátenlo. Y agarren, le dieron toda la ropa el anillo de oro del Padre,
calzado y todo así, lo pulieron. ¿Y qué habrá pasado por la mente del hijo pródigo? Mamá, espérate, este padre es bien manipulable. Y ya me quedo así. ¿Pasó eso? No. La palabra bien claro lo dice, la parábola que nos enseña el Señor nos dice que él dijo lo mismo que pensó. ¿Por qué? Porque su corazón estaba verdaderamente arrepentido. Póngase de pie, vamos a orar sobre esto. Vamos a reflexionar con el Señor, porque el Señor nos está llamando a misericordia ahora. Señor, gracias te damos. Gracias por tu misericordia. En tu misericordia hemos sido salvos y hecho hijos tuyos, mi Dios. Y te damos gracias. Gracias porque no merecemos tan grande amor. No merecemos tan grande gracia. Mas sin embargo, tú nos has mostrado misericordia. A pesar de vivir una vida que ha desperdiciado todo lo bueno que tú nos has dado en el pecado. Y ahora, arrepentidos, volvemos a ti, mi Dios. Volvemos con un corazón genuinamente arrepentido, porque sabemos que tú nos vas a perdonar. Pero no volvemos, me va a perdonar y por eso voy a volver al pecado. Sino volvemos con el compromiso de dejar de entristecer al Señor, a nuestro Dios. Volvemos con compromiso de querer alegrar al Señor. Señor, alégrate en nuestras vidas. Alégrate, Señor, en este corazón arrepentido que te mostramos, mi Dios. Alégrate, Señor, en esta vida que intenta mostrar esa misericordia inmerecida que hemos recibido de ti, Señor. Sabemos que es mucho lo que hemos recibido y que poco hemos compartido todavía. Pero gracias porque nos has dado vida todavía. Nos has dado vida para seguir compartiendo de esta misericordia inmerecida al prójimo, al que nos hizo daño, al que nos ofendió, al que nos dio la espalda, al que nos traicionó, al que no cuida de nosotros, al que nos devolvió mal por bien. Señor, ayúdanos a mostrar misericordia, tu misericordia en nuestras vidas a ellos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bueno, ya lo sabe. Vaya y haga misericordia. Dios les bendiga. Gracias.